sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 le estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca las líneas que aparecen en pantalla más adelante, el 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Estamos al aire gracias al patrocinio del amigo Alejandro Quintero, lo mismo que Edinson Yantén, personas que por supuesto se vinculan a diario a este espacio y permiten que la señal pueda llegar con toda la comodidad hasta sus hogares, para que usted no tenga que desplazarse, los riesgos que implica hoy desplazarse por algunas ciudades. Es mejor que usted allí tranquilito, usted nos observe, nos escuche y nos consulte para poder hacer un programa pedagógico como suele hacerse a través del canal C. Ayer dijimos que estaba ya cocinándose lo que era la reforma tributaria. Pues bien, faltan solamente cerca de 4 articulitos, la mayor parte de los artículos y sobre todo los más álgidos ya fueron aprobados. Esperemos que surge de esta ley de financiamiento, porque fue mucha la controversia que se generó. Algunos consideran que fue mutilada en gran parte porque habían mandamientos, habían allí algunos artículos que eran nocivos para la salud económica, especialmente de la clase media. Entonces hay que esperar qué surge del mismo, de ese proyecto que ya está pues debatiéndose en el Congreso de la República, conforme al artículo 157 de la Constitución Política. Recordemos que como es una ley ordinaria, se aprueba con 4 debates. Si es una ley cuyo objeto es modificar la Constitución, denominadas acto legislativo, son 8 debates, y esto sí demora un poco más porque se debe hacer en 2 legislaturas. Aquí estamos hablando de una ley ordinaria, luego en menos de 3 días pueden aprobarla y ponerla a consideración del presidente de la República para la sanción presidencial. Recuerden que el procedimiento para que un proyecto se convierta en ley, hay que primero publicarlo en el diario oficial o en la Gaceta del Congreso de la República para socializarlo, que todos los parlamentarios conozcan que van a debatir cuál es el contenido de la norma objeto de aprobación por parte de la célula legislativa. Una vez se hace esto, entonces se entran a debatir y se debate inicialmente en una comisión, después en la otra comisión, porque debe
debatirse comisión del Senado, comisión de la Cámara, tanto en plenaria de la una como en plenaria de la otra. En muchas ocasiones las leyes van con mensajes de urgencia. Esto significa que pueden unirse las dos comisiones y, por supuesto, ganar tiempo en los debates y finalmente aprobación del mismo proyecto de ley. Y cuando ya está todo listo, entonces se pone a consideración del presidente para que imparta la bendición, la sanción presidencial. Hasta allí, esperamos pues que hayamos aprendido un poco cómo una ley o un proyecto se convierte en ley de la República. Si es de reforma constitucional, son 8 debates, mucho más demorado, mucho más discutido entre los parlamentarios, porque la Constitución no puede reformarse así por así. Recuerden ustedes qué debe hacerse si hay una norma que es en contra de la Constitución, pues simplemente se demanda por inconstitucional para que esta Corte, que tiene, digamos, como sus principales funciones la guarda e integridad de la Constitución, se encargue de establecer si esa norma está en consonancia o no con la Constitución. De lo contrario, si tiene algunos aspectos que son negativos o que van en contra de la Constitución, hay que declarar la inexequibilidad de una determinada disposición. Puede ser total o puede ser parcial. Así lo indican los magistrados de la Corte Constitucional. Pues bien, vamos a avanzar entonces un poco en otros temas, sobre todo el que nos concita la atención, como es el tema que iniciamos en el día de ayer, alusivo a lo que es el proceso de calificación. Ayer estuvimos un poco extensos en la explicación, detalle a detalle, cómo hace una persona para llegar a ser calificada con pérdida de capacidad laboral. Eso lo miramos ayer y hoy vamos a complementar cuáles son esas otras personas que están protegidos con estabilidad laboral reforzada. Porque ayer hablamos acerca del que está incapacitado. Ese incapacitado, hicimos mención a él en el día de ayer, hicimos también mención al discapacitado, como también al que se encuentra debidamente calificado. Pero hay otras personas que también son objeto de protección, tienen estabilidad laboral reforzada y muchas veces no conocen. Y como no conocen, por eso Tablero Jurídico se permite ayudarles a ustedes un poco a explicar qué otras personas, aparte del incapacitado, del discapacitado o el calificado, tiene también estabilidad laboral reforzada. Agreguémosle pues a estas personas también a los miembros de los sindicatos o fundadores de los sindicatos, junta directiva del sindicato. Esas personas tienen también una estabilidad laboral reforzada, un fuero de estabilidad laboral, para que ser más técnico en ese aspecto. Ese fuero de estabilidad laboral reforzada, a diferencia de las que hemos citado esas personas, como el que está incapacitado, discapacitado o está calificado con pérdida de capacidad laboral, o también la mujer gestante o en licencia de maternidad, todas aquellas personas, para poder despedirlas, deben acudir ante el inspector del trabajo, que es el funcionario idóneo, competente para entrar a revisar si hay lugar o no a levantar el fuero de estabilidad laboral reforzada que le asiste a ese trabajador o trabajadora. Lo mismo no ocurre si la persona, ojo, es integrante de un sindicato. Si la persona es integrante de un sindicato, en este evento no se acude ante el inspector, sino que hay que ir ante el juez laboral y en un proceso ordinario de primera instancia se va a debatir eso, si hay o no lugar a levantar el fuero. ¿Quién solicita se levante el fuero? Pues el empleador. No va a ir el trabajador sindicalizado a decir quítenme esa protección, antes por el contrario, reclama una mayor protección. Por eso hay una diferencia entre el que está incapacitado, el que está discapacitado, el que está calificado, la mujer en periodo de gestación o la mujer en proceso de licencia de maternidad.
En esos casos, repito, deben acudir ante el inspector del trabajo para que vamos más o menos entendiéndonos qué sucede allí al respecto. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos en breves minutos para que el amigo Edison nos tenga allí preparado el comercial, porque vamos a ir a conocer parte de nuestros patrocinadores y regresamos en unos segunditos para que usted no se vaya de la señal de Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico. Nuestros patrocinadores nos están reclamando que por qué no pasamos la publicidad. Pues bien, ahí está, la publicidad de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, uno de nuestros patrocinadores bandera, que hacen posible, repito, que la señal pueda llegar hasta sus hogares. Seguimos con este tema entonces, relacionado con la estabilidad laboral reforzada. Estabilidad laboral reforzada, que ya hemos citado algunos, pero hay otros que tienen estabilidad laboral reforzada y aún no hemos hecho mención a ellos. Y dentro de esas personas encontramos nosotros los que está protegiendo la C005-2018, C005-2017, corrijo, esa sentencia es de enero del 2005, que protege a los padres de esa criatura recién nacida cuya madre no tiene un empleo. Y también vamos a citar a los prepensionados, porque son otro grupo de personas que no conocen que tienen una protección jurisprudencial, repito, jurisprudencial, para dar a entender que si esa persona tiene ya 59 años, es decir, está a 3 años de pensionarse si es hombre, o a 3 años de pensionarse si es mujer, bien sea porque le falten 3 años de edad, o bien sea porque le falten 3 años de cotización en su historia laboral, en este caso, esas personas también tienen derecho a una estabilidad. ¿Qué es lo que busca el Estado? Que esas personas que están al porta de alcanzar el derecho a la pensión no sean retirados de la empresa. Por eso surge la idea de estabilidad laboral reforzada para prepensionados, porque son aquellos que están allí al porta de alcanzar el derecho, a quienes no puede retirarse del trabajo si no existe una justa causa. Ojo, no es que él o ella le faltan 3 años de edad, o en su defecto le faltan 150 semanas, entonces ya esa persona no se puede retirar del trabajo y entonces el trabajador comienza a hacer y deshacer frente al empleador. No. Cuando nosotros hablamos aquí de estabilidad laboral reforzada, queremos recordarle a todos los trabajadores que lo que se está buscando es que se conozca el derecho, no que se abuse de él, porque hay casos en donde la persona es el que dio el derecho al empleador y no el empleador a él, porque se dan cuenta que tienen algún tipo de estabilidad, algún tipo de protección, y entonces llegan tarde al trabajo
se porta mal con el empleador y écheme si quiere. Eso no se puede hacer. Si usted no quiere trabajar, es mejor que presente su carta de renuncia y no busque un despido para ganarse una indemnización, porque usted va a dejar una mala imagen y le va a cerrar las puertas a otras personas que añoran tener ese trabajo. Entonces, repito, el hecho de tener estabilidad laboral reforzada no significa que la persona no se pueda despedir, no significa que la persona puede hacer y deshacer, porque la misma norma establece que si ese trabajador, a pesar de estar aforado con estabilidad laboral reforzada, no cumple con sus obligaciones establecidas en los artículos 57 Código Sustantivo Laboral, obligaciones del trabajador, en ese evento el empleador tiene una justa causa para despedirlo. Lo único es que le recordamos, eso sí, que debe solicitar, según el caso, el permiso ante el inspector del trabajo o ante el juez laboral, según el caso. Así lo establece pues la norma, y lo que se sanciona aquí no es si el despido es injusto o no, lo que se sanciona es no haber solicitado el permiso ante la autoridad competente, y eso es lo que buscamos nosotros, el permiso de la autoridad competente. ¿Y quién es competente? Según el caso, ahí está haciéndose la claridad. Puede ser el inspector del trabajo, si es por licencia de maternidad que la despiden, o si es porque estaba en periodo de gestación. También se acude ante el inspector del trabajo si la persona estaba incapacitado, si la persona estaba debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral, o si la persona era discapacitada. En esos eventos hay que acudir al inspector del trabajo. Igualmente se acude ante el inspector si ostenta la condición de prepensionado o si en su defecto usted es una persona que tiene esposa, la esposa está recién dada a luz o está en licencia y es despedido. A usted tampoco lo pueden despedir del trabajo siempre y cuando su esposa no labore. Eso hacemos con claridad para que no se piense que es que está trabajando mi esposa, me van a sacar a mí, entonces no. Hay que ser muy claros en la norma. Si ella trabaja y la despiden, a usted no lo pueden despedir. Usted automáticamente adquiere estabilidad laboral reforzada. Pero si ella trabaja, lo despiden a usted, usted no puede exigir en este caso que lo protejan porque ella está trabajando. Y la Constitución política, repito, lo que protege es a ese niño que está por nacer. Esto pues en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada, vamos a hablar un poco ahorita acerca de lo que son o lo que es el periodo de prueba, porque el señor Alberto Muñoz nos dice que ha solicitado la terminación de su relación laboral, es decir, él como empleador solicitó que se le diera por terminado el contrato, que apenas llevaban 2 meses, es decir, y estaban en periodo de prueba. Ese periodo de prueba se estableció allí en el contrato. Entonces vamos a explicarle a la gente qué es un periodo de prueba y en qué eventos puede proceder y en cuáles no se admite periodo de prueba. Lo primero es recordar que el periodo de prueba está definido en el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 76, y se define o se entiende como periodo de prueba aquella etapa inicial del contrato que tiene como objeto por parte del empleador conocer las actitudes de ese trabajador, y por parte del trabajador se trata de conocer las bondades del trabajo. Esta primera etapa o etapa inicial es que nosotros llamamos periodo de prueba y se subsume o se adecúa a lo establecido en el artículo 76 Código Sustantivo del Trabajo. El periodo de prueba tiene unos procedimientos técnicos, allí están definidos en la norma. Por ejemplo, el periodo de prueba no puede ser mayor a 2 meses bajo ninguna circunstancia, y lo máximo que se debe establecer es hasta un 20%
del término del contrato. Hasta un 20% del término del contrato, ese es el periodo de prueba. Pero, bajo ninguna circunstancia, puede el periodo de prueba superar los 2 meses. Citemos ejemplo. A trabajador celebra contrato con B, que es empleador. Pactan periodo de prueba en el contrato, estableciendo que el contrato se va a hacer por 1 año y que se tiene el 20% de ese término como periodo de prueba. Si miramos nosotros, allí en ese caso, el periodo de prueba nos está dando más de 2 meses. Si pactamos el 20% del término del contrato, que es a 1 año. Entonces, en ese evento la norma dice, el periodo de prueba no puede superar bajo ninguna circunstancia los 2 meses. No puede bajo ninguna circunstancia. Entonces, si se pacta por porcentaje, hay que mirar que el mismo no vaya a ser mayor al 20%. Lo otro, el periodo de prueba no se entiende tácitamente, debe ser expreso, es decir, que no por el hecho de iniciar una relación laboral, si no se estableció ahí en el documento que era periodo de prueba la etapa inicial, no se puede exigir más adelante que esa etapa inicial es un periodo de prueba. Así lo establece pues el código, indicando que el periodo de prueba debe ser tasativo, debe ser explícito, debe estar consignado en un documento previo a una renuncia, si es el caso. Por ejemplo, no podemos nosotros considerar que el periodo de prueba es toda etapa inicial, no, toda etapa inicial no, la que se establezca entre las partes, ahí llamamos periodo de prueba. Lo otro que hay que tener en cuenta, que el periodo de prueba no puede, bajo ninguna circunstancia, fíjese bien, mirarse como algo que puede repetirse en la medida en que el contrato se va prorrogando. ¿Por qué? Porque si usted firma un contrato por un primer periodo de 6 meses, lo pueden prorrogar por otros 6 meses, es decir, 3, 4, 5 prórrogas. Ojo, con la sola etapa inicial del contrato que se haya establecido como periodo de prueba, basta, porque no significa esto que todos los contratos que se prorroguen deben tener un periodo de prueba. El periodo de prueba aplica única y exclusivamente para el primer contrato. El siguiente contrato va sin periodo de prueba y así sucesivamente, porque si estamos hablando de que el periodo de prueba tiene como objeto por parte del trabajador conocer las bondades del trabajo y por parte del empleador conocer las actitudes de ese trabajador, pues mal se haría en pensar que cada contrato hay que hacer periodo de prueba cuando se presume que el contrato que se está prorrogando es porque ya hay un trabajador que le ha cogido el hilo a la actividad laboral y no necesita absolutamente de ninguna naturaleza en cada uno de los periodos de prórroga entrar a volver a establecer un periodo de prueba. Eso es claro en ese aspecto para que lo tengamos muy bien en cuenta. Ojo, el periodo de prueba para las muchachas del servicio doméstico que están escuchando hasta ahora, muchachas del servicio doméstico, el periodo de prueba no puede ser superior a 15 días. 15 días es el término máximo que se establece como periodo de prueba para los trabajadores del servicio doméstico. Ojo, el chofer del vehículo de la casa también es un trabajador del servicio doméstico y como tal no puede decirse que no hay una imposición o un acuerdo sobre el periodo de prueba, porque allí tenemos un típico ejemplo de un trabajador del servicio doméstico. No es solamente la niña que barre, trapea, cocina, plancha, no, es también todo aquel que desarrolla actividades para la familia y esas actividades no es en una empresa sino en el hogar. A eso es lo que llamamos trabajador del servicio doméstico. El jardinero que va a hacerle mantenimiento a los jardines, a las flores, ese está con periodo de prueba. Entonces, esa persona no puede tener más de 15 días de periodo de prueba. Se presume que ya conoce con la primera semana, la segunda semana, ya conoce plenamente lo que va a hacer, luego no sería bueno pedirle nuevamente prolongación del periodo de prueba. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver pues con el periodo de prueba, porque tenemos
otros elementos. La gente nos pregunta, es que estoy trabajando, me tienen con el mínimo y yo quiero saber si tengo algo más. ¿Qué otros derechos pueden desprenderse de una relación laboral? Son muchos que en cada uno de los programas hemos ido resaltando cada uno de ellos. Lo primero es, y lo más sagrado, el salario que le pagan a la persona. El salario mientras el trabajador esté desempeñando una actividad, ojo, mientras esté desempeñando una actividad en el tiempo ordinario y en la jornada ordinaria, no puede ser inferior al mínimo legal mensual vigente. Un trabajador que lo hace durante 8 horas al día, durante 5 o 6 días a la semana, no puede, ojo, bajo ninguna circunstancia, aquí, en ese aspecto, recibir menos del salario mínimo legal mensual vigente. Siempre debe ser por encima de ese valor, o por lo menos reconocerle ese valor. Bueno, ya tenemos el salario, artículo 128 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué otro derecho tiene ese trabajador? Pues bien, además del salario, si devenga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene derecho a que le reconozcan y paguen auxilio de transporte, 88.211 pesos. 88.211 pesos. Hacemos esa precisión, hacemos esa claridad, porque no es solamente el salario lo que le van a reconocer y pagarle a ese trabajador. Hay que también pagarle auxilio de transporte y el salario. Pero ahí no termina todo, porque hay otros elementos que también hacen parte de las obligaciones de ese empleador frente a su trabajador. Y es lo que conocemos como el sistema de seguridad social integral. A todos los empleadores, a todos los trabajadores les decimos, por favor, vincule a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral. Si usted no tiene capacidad para contratar un trabajador y pagarle todo el esquema de protección, es mejor que usted no lo contrate, porque puede usted meterse en serios aprietos si a consecuencia de una relación laboral o de una relación común que tenga esa persona, sufre un accidente, o si esa persona se enferma y no tiene un esquema de protección en materia de seguridad social, va a haber un problema. Entonces, señor empleador, señor trabajador, con el salario va el auxilio de transporte y además debe vincularse al sistema de seguridad social integral. Y ese sistema de seguridad social integral hace mención a que hay que afiliarlo a un fondo de pensiones, hay que afiliarlo a una caja de compensación familiar, hay que afiliarlo a una administradora de riesgos profesionales y por supuesto debe tener afiliación a la EPS. Esos 4 elementos son importantes para que el trabajador pueda llevar una vida digna, en buenas condiciones, porque así hay que hacerlo, con toda la responsabilidad. Incluso se han presentado casos en donde ese trabajador está confiado de su vinculación al sistema y a lo mejor lo vincularon solamente a salud, no le vincularon a ARL o no le vincularon al fondo de pensiones y llega a tener una calamidad, un siniestro. ¿Cómo hace el empleador para costear los gastos que demanda la atención médica y demás elementos que deben proporcionarle a ese trabajador accidentado o enfermo? Ahí hay un problema y es un vacío inmenso que existe. Por eso, si usted me está escuchando, salario como primera medida. Además del salario, páguele auxilio de transporte. Recordemos que el auxilio de transporte es si la persona es al día, es decir, va y viene todos los días. Si usted pernota allí en la casa del empleador, allí en la empresa, usted no tiene derecho a que le paguen auxilio de transporte. Ojo, no me vayan a malinterpretar. No es que el trabajador se quedó durmiendo hoy, entonces ya no le pagan auxilio de transporte porque durmió en la casa del empleador o durmió en el trabajo. No es eso. Estamos diciendo
que si la persona está distante del trabajo y a diario tiene que ir y venir, a ese trabajador hay que pagarle auxilio de transporte. Distinto es si el trabajador vive frente a la empresa, a ese no hay que pagarle auxilio de transporte en absoluto, porque se entiende que no requiere tomar transporte que lo lleve o lo traiga desde y hacia el trabajo. Nos consultaba alguien esta mañana, es que la persona iba para el trabajo, se accidentó en una motocicleta, se causó heridas y está incapacitada en este momentico. La pregunta es, ¿ese es un accidente de trabajo o ese es un accidente común o como lo llaman por allí un accidente de tránsito? Pues bien, la respuesta a esto es, no es un accidente de trabajo. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis frente a lo que estamos indicando, porque la ley 1562 del 2012, ley 1562 del 2012, que tiene que ver con riesgo laboral, ha establecido en múltiples oportunidades la misma jurisprudencia. El artículo 3º y 4º de la ley 1562 establece lo que es un accidente de trabajo y lo que es una enfermedad común o una enfermedad general. Ahí hay una marcada diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Extrañamente, la norma dice que es accidente de trabajo solamente aquel que se presenta en esa persona que va del trabajo hacia la casa o de la casa hacia el trabajo o viceversa y se va desplazando en un vehículo que ha habilitado el empleador. ¿Qué sucede si el empleador no habilita vehículo, sino que le da el auxilio de transporte, los 82.810 pesos más o menos que está el auxilio de transporte? 88.211. Entonces, le da esos 88.211 como auxilio de transporte. Él tiene su propio vehículo. Si se accidenta en su propio vehículo, no se tiene como accidente de trabajo. Si lo hace en un servicio público, no se tiene como accidente de trabajo. Solamente si la persona va desplazándose desde su casa hacia su casa desde el trabajo. Y eso es lo que se conoce como accidente laboral. En otras naciones se le conoce como accidente de trayecto o accidente interino. Ese accidente para nosotros es un típico accidente de trabajo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la diferencia que existe entre suministrarle los 88.211 pesos al trabajador para que se desplace en el vehículo que él considere o ponerle un bus? ¿Por qué la ley considera que si van en el bus se entiende como accidente de trabajo? Si van en el bus que ha facilitado la empresa. Pero si no van en el bus que ha facilitado la empresa, sino en otro medio de transporte, no es accidente. Eso tiene que cambiar. Por más que intenten explicar con plastilina por qué no se puede considerar un accidente de trabajo, ¿por qué se considera accidente de trabajo el que va en el bus que suministró la empresa? Una buena pregunta que debemos hacernos los abogados, porque la norma no puede estar allí simplemente por estar, sin tener un estudio de fondo, una razón de fondo. Y esa razón de fondo es el por qué la norma no considera como accidente de trabajo el que sucede en el vehículo personal del trabajador o en el vehículo de servicios públicos, para tener una precisión y una claridad en ese aspecto, porque allí va a haber siempre un vacío. La gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tanta cosa entre la ARL y la EPS para efectos de reconocer si en ambos casos se tienen unas prestaciones? Pues bien, la pregunta es importante, tiene razón en hacer la pregunta, pero desde ya le respondemos que es más favorable si el accidente es laboral o si el accidente es, en este caso, una enfermedad laboral o una enfermedad o un accidente laboral. Diríamos, no es lo mismo el accidente de trabajo que el accidente común. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Bien, gracias, muy amable. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? O sea, yo quisiera tenerlo un poquitico anónimo, ¿no? Sí, señor. Sí, mi nombre.
No hay problema, usted se llama Willington Ortiz, llamémonos así para que podamos Ajá. entendernos. Cuénteme, amigo. Sí, señor. Yo quería preguntarle algo, doctor. Por ejemplo, yo laboro en una empresa hace 9 años. Sí, señor. Y da la casualidad de que siempre nos ha tenido si es legal, nos tienen por agencia de empleo. Y siempre la agencia nos tiene fuera cada que cumplimos el año, 2, 3 meses por fuera. ¿No? ¿Sí es legal? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con esa empresa? 9 años. 9 años. Y cuando usted dice que la empresa los tiene por fuera, ¿lo ha afiliado a través de qué? ¿De qué empresa? De agencia de empleo. De agencia de empleo, porque es que hay una cooperativa de trabajo asociado y hay empresas de servicios temporales. Sí, temporales. Sí, o sea, no, es agencia de empleo, que es ProService, ¿no? Bueno, correcto, una agencia de empleo que es ProService. Y siempre lo meten por allí y usted está de planta prácticamente en la empresa. No, en este momento no, o sea, Cuando no, digo- lo tiene por agencia. Cuando digo de planta, quiero decir que ustedes todo el tiempo están desempeñando la labor en la misma empresa, no van para Sí, otra señor. empresa. Sí, señor. Perfecto. Y su pregunta es, ¿qué puede pasar? Vamos entonces a responderle rápidamente al amigo que nos llama, que reserva su nombre, pero le hemos llamado Willington. Puede colgarnos la línea y prestar atenta nota la respuesta, porque ya los minutos que nos quedan son muy pocos. Vamos a responderle rápidamente al amigo. Lo uno es establecer si es una empresa de servicios temporales. Sabemos que las empresas las empresas intermediarias siempre proveen personal, pero aquí le agotamos en otro tiempo un programa donde hablamos de las cooperativas de trabajo asociado, hablamos de las empresas de servicios temporales y hoy estamos hablando de las agremiaciones sindicales. Si usted está directamente en esa empresa, pero no en la nómina de la empresa, sino que a usted lo pone otra empresa allí, ahí no cabe la menor duda de que es un contrato directo y se puede vincular en el evento en que esa empresa o en el evento en que le falte a usted semana o lo quieran despedirlo por la edad, por alguna circunstancia, usted puede demandar a la empresa, no a la intermediaria, aunque puede vincularla de manera solidaria. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma es para esos contratos que proveen las empresas que suministran personal, es de que ese personal, por ejemplo, las empresas de servicios temporales, las EST, esas empresas tienen toda su organización jurídica, ¿para qué? Para proveerle personal a otras. Pero el personal que van a proveer no es un personal permanente, es decir, que todas las empresas hoy en día no van a ir a una de servicios temporales a conseguir personal para vincularlo a su empresa. Solamente si hay una licencia, y esa licencia puede ser por maternidad, solamente si hay un año sabático, solamente si la persona ha tomado la decisión, por ejemplo, de pedir cualquier licencia, en ese evento proveen el personal para un momento determinado, no es permanente. Eso lo pueden hacer por 6 meses y se pueden prorrogar máximo por 6 meses más. Después del año de estar trabajando en esa circunstancia, usted pasa directamente a ser responsabilidad de la empresa usuaria, que así se denomina, empresa usuaria. El tiempo se nos acabó, la invitación es para mañana en punto de las 4, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.